Vamos a tratar un tema interesante porque sí, en esto hay una incidencia y cómo tratarlo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Este tema va a ser relatado por la doctora Raquel González, que es miembro del staff de gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y estoy seguro que va a representar muy bien a su jefe, alemán, perdón doctora, me confundí de idioma. Va a reemplazar muy bien a su jefe, nuestro estimado doctor Boer, que por razón de salud no pudo venir. La enfermedad inflamatoria intestinal afecta fundamentalmente a pacientes en edad reproductiva, por lo que tiene un impacto en la planificación familiar. Al hablar de enfermedades inflamatorias intestinales y embarazo, los escenarios a tener en cuenta son la preconcepción, el deseo de embarazo o el estado de embarazo, el alumbramiento y la lactancia. Para desarrollar cada uno de estos temas, entonces empezamos con preconcepción. Vamos a tratar entonces fertilidad, efectos de la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo, influencia del embarazo en la enfermedad inflamatoria intestinal y los cuidados que debe tener la paciente. Respecto a fertilidad, las mujeres en colitis ulcerosa sabemos que la fertilidad global es normal, excepto en aquellas que fueron sometidas a cirugía. Tenemos que destacar que todas estas pacientes tienen un menor deseo de tener hijos y las pacientes con enfermedad de Crohn activa tienen un riesgo elevado de infertilidad. Como vemos en este trabajo publicado por Gastroenterology en 2002, vemos que claramente después de la cirugía disminuye la incidencia de embarazo. En esta diapositiva podemos ver claramente la diferencia entre una paciente con colitis ulcerosa que fue sometida a cirugía y la población general. En esta diapositiva podemos ver que en las pacientes que fueron sometidas a cirugía con pouch aumenta 3 veces el riesgo de infertilidad. Por lo tanto, como alternativa podemos tener en cuenta la colectomía con anastomosis iliorectal para poder preservar la fertilidad en la mujer. Respecto a los hombres, la fertilidad global también está normal, pero las medicaciones como sulfasalacina puede producir infertilidad reversible, que vamos a ver más adelante. Azatioprina también podría producir infertilidad. En los hombres también existe el menor deseo de tener hijos por miedo con respecto a la descendencia y presentan además disfunción eréctil asociada a depresión y a la cirugía. Respecto a efectos de la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo, esto depende de la actividad de la enfermedad en el momento de la concepción y durante la gestación, pero también la enfermedad inflamatoria intestinal es un factor de riesgo independiente y obviamente no nos tenemos que olvidar de todas las medicaciones que reciben los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Si la enfermedad inflamatoria está en remisión, hay un mínimo impacto en el curso y desenlace del embarazo, por lo que es fundamental lograr la remisión de la enfermedad inflamatoria previo a la concepción, y acá juega un rol importante el asesoramiento en la preconcepción. Si la enfermedad está activa en el momento de la concepción, aumenta el riesgo de parto pretérmino, de bajo peso al nacer y el riesgo mayor en pacientes con enfermedad de Crohn. Como vemos en este trabajo, en este metaanálisis publicado en 2007, vemos que aumenta la incidencia de prematuros en enfermedad inflamatoria intestinal, la necesidad de cesárea y los recién nacidos de bajo peso. En este otro trabajo podemos ver también que aumenta la baja edad gestacional, además de los prematuros y la necesidad de cesárea. En esta diapositiva podemos ver que el compromiso es mayor en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa. Respecto a los efectos del embarazo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, el curso de la enfermedad parece estar determinado, en parte por la actividad de la enfermedad en el momento de la concepción y durante la gestación. Pero también hay un probable efecto global positivo en la enfermedad inflamatoria intestinal, porque a mayor número de embarazos hay un menor número de cirugías y las madres con enfermedad de Crohn tienen menor número de recaídas en los años posteriores al embarazo. Ahora, ¿puede el embarazo influir sobre la actividad de la enfermedad? Aquellos pacientes en remisión al momento de la concepción en general se mantienen sin cambios durante el embarazo. Y aquellos con enfermedad activa
probablemente permanecen con su enfermedad activa durante el embarazo y esto lleva a un peor pronóstico. En las pacientes con colitis ulcerosa, si se encuentran en remisión en la concepción, permanecerán en remisión durante el embarazo, aunque un tercio de ellas recaen en el primer trimestre, al igual que aquellas pacientes con colitis ulcerosa no embarazadas en el transcurso de 9 meses. Y aquellas pacientes con enfermedad activa permanecerán activas o empeorarán. En las pacientes con enfermedad de Crohn, las pacientes en remisión durante la concepción permanecerán como tal y las pacientes que se encuentran con enfermedad activa al momento de la concepción permanecerán activas durante el embarazo. Respecto a los cuidados en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, no difieren mucho de aquellas pacientes sin la enfermedad, teniendo en cuenta la nutrición, los suplementos con ácido fólico, el cese del tabaco y la abstinencia alcohólica. Para hablar entonces ahora pasamos a deseo de embarazo o estado de embarazo. De los estudios complementarios, los estudios endoscópicos, la rectosigmoidoscopía es segura durante el embarazo. La colonoscopía solo se debe realizar si uno toma una conducta dependiendo de lo que uno encuentra en la colonoscopía. La sedación, bueno, ya habló el doctor previamente, y la preparación con polietilenglicol es segura. Respecto a los estudios por imágenes, la ecografía de abdomen y la enteroresonancia son seguras y la placa de abdomen sola ante sospecha de megacolon tóxico u obstrucción intestinal. Pasando al tratamiento médico, la mayoría de las drogas son seguras durante el embarazo. Metotrexate y talidomida obviamente se contraindican y hay un mayor beneficio del mantenimiento de la remisión con el tratamiento que el potencial riesgo de los efectos adversos de las drogas. Acá vemos aquellas drogas seguras durante el embarazo como aminosalicilatos, corticoides y azatioprina. Entonces, los aminosalicilatos, la sulfasalacina es segura durante el embarazo. Vemos en este metaanálisis en donde no aumentó la incidencia de anormalidades congénitas, muerte intraútero, aborto espontáneo, parto pretérmino o recién nacido de bajo peso. Respecto a sulfasalacina y fertilidad, produce oligospermia, alteración de la motilidad espermática y modificación de la morfología, pero todos estos efectos son reversibles luego de suspender la droga en 2 meses. Lo que se sugiere es hacer el switch a 5-ASA porque no altera la fertilidad. Los corticoides son drogas seguras durante el embarazo, deben administrarse siguiendo iguales indicaciones que en las no embarazadas, hasta una dosis de 15 miligramos día, pero no hay que olvidarse de los riesgos, como paladar hendido en el primer trimestre. Respecto a corticoides y fertilidad, vemos que en el hombre disminuye la fertilidad, asociada a una disminución de la concentración de espermatozoides, por lo que obviamente hay que hacer un tratamiento por periodo corto de tiempo. En cuanto a 6-mercaptopurina y azatioprina, son drogas seguras durante el embarazo, a una dosis de ASA de menos de 125 miligramos día y mercaptopurina de menos de 75 miligramos día. En general, todos los trabajos en estos inmunosupresores se realizan en pacientes oncohematológicos a dosis más elevadas, pero en enfermedad inflamatoria intestinal no se deberían suspender si hay deseo de embarazo. Acá vemos el desenlace de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que fueron tratadas con tiopurinas. En el grupo A recibieron tiopurinas, en el grupo B otras drogas diferentes a tiopurina y en el grupo C las madres no recibieron ninguna medicación y no hubo diferencias estadísticamente significativas. El metotrexate es mutagénico y teratogénico, por lo que hay que utilizar algún método de anticoncepción. Se debe evitar siempre la concepción hasta 6 meses después de haber suspendido la droga. Y si ya se logra el embarazo bajo tratamiento con metotrexate, habría que dar altas dosis de ácido fólico. La ciclosporina, hay datos muy limitados de su uso en enfermedad inflamatoria intestinal y embarazo, como rescate de pacientes con una colitis ulcerosa severa, pero es una droga probablemente segura durante el embarazo. Respecto a los biológicos, son drogas seguras durante la preconcepción y los 2 primeros trimestres del embarazo. Infliximab y adalimumab son anticuerpos de isotipo IgG1. Los anticuerpos de tipo IgG requieren de un transporte activo a través de la placenta para la unión a receptores de FS fetales y el pasaje transplacentario se da a fines del 2º trimestre y durante todo el 3er trimestre. Por el pasaje transplacentario anti-TNF durante el último trimestre hay un potencial riesgo de infecciones y de respuesta
a la vacunación los primeros 6 meses de vida. Todas aquellas vacunas a virus vivos están contraindicadas hasta 3 meses después de discontinuar la inmunosupresión. Hay que discontinuar los anti-TNF tipo IgG1 como infliximab y adalimumab a partir de la semana 30 de gestación, y el certolizumab no atraviesa la placenta. En este metaanálisis publicado este año vemos que incluyeron 58 trabajos y no observaron que los anti-TNF afecten los resultados del embarazo de mujeres con enfermedad inflamatoria, así como los del recién nacido. Y tampoco identificaron el riesgo de infecciones en el primer año de vida de niños en los que sus madres fueron tratados con anti-TNF. Respecto a los antibióticos, el metronidazol no se asocia con un riesgo aumentado de defectos del feto o de carcinogénesis en humanos, y la ciprofloxacina no se recomienda porque afecta el cartílago de crecimiento. De las complicaciones en el embarazo, el número de complicaciones en general es el mismo que en las no embarazadas. La indicación de cirugía también es la misma. La cirugía se asocia con abortos espontáneos en el primer trimestre y con parto pretérmino en el tercero. Y se sugiere hacer una ileostomía transitoria para evitar complicaciones posoperatorias luego de la anastomosis. Respecto al alumbramiento, vemos que de acuerdo a las guías de la ECO de 2010, el pouch ilional o la anastomosis iliorectal son indicaciones relativas para la cesárea, pero la enfermedad perianal activa o el compromiso recto-vaginal sí son indicaciones absolutas. Siempre se recomienda evitar la episiotomía porque aumenta el riesgo de compromiso perianal. Pasando ahora a lactancia, vemos aquellas drogas seguras durante la lactancia, como los aminosalicitatos orales o tópicos, la sulfasalacina y los corticoides luego de 4 horas de la última toma. Para finalizar, les quiero mostrar un algoritmo en forma de resumen en aquellas pacientes entonces con enfermedad inflamatoria intestinal en edad reproductiva. Es fundamental el asesoramiento en la preconcepción respecto a la nutrición, a los suplementos que deban requerir, evitar el tabaco y el alcohol, tratar de lograr la remisión y mantenerla de esta forma y programar el embarazo luego de 3 meses de lograda la remisión. Una vez que se logra el embarazo, tenemos que definir si está en remisión o activa. Si está en remisión, podemos continuar con aquellas medicaciones que son seguras durante el embarazo, como 5-ASA, los inmunomoduladores, los biológicos, como dije, hasta la semana 30, y aquellas medicaciones que están contraindicadas son el metotrexato y la talidomida. Si la enfermedad, en cambio, está activa al momento del embarazo, tenemos que ver entonces aquellas drogas que son seguras para la inducción de la remisión, como 5-ASA, los biológicos hasta la semana 30, los corticoides y la ciclosporina, y aquellas medicaciones nuevamente contraindicadas, el metotrexato y la talidomida. Si la paciente con colitis ulcerosa requiere cirugía, se recomienda entonces la ileostomía y más adelante programar el pouch. Para el alumbramiento se recomienda la cesárea solo si la paciente tiene una enfermedad perianal activa o tiene un pouch. Y aquellas drogas seguras para la lactancia, 5-ASA, los corticoides luego de 4 horas y se contraindica la ciclosporina. Muchas gracias.